En este vídeo vamos a hablar sobre extremos en funciones de varias variables. Vamos a comenzar con máximos y mínimos globales de una función. Y en este primer vídeo vamos a ver toda la parte de teoría y definiciones. Lo primero vamos a hablar de cotas. Una cota superior pues va a ser lo siguiente. Decimos que m perteneciente a R es una cota superior de la función f de x incluido en Rn en R si se verifica que f de x1 xn es menor o igual que m para todo x1 xn perteneciente a Rn. Digamos que sería como una línea vertical horizontal a la cual la función no es capaz de sobrepasar nunca. Es decir, siempre está por debajo de esa línea. En nuestro caso será un plano o hiperplano, depende de la dimensión en la que nos encontremos, ¿vale? Pues que tenemos a esa altura y que la función no es capaz de superar. Cota inferior. Se dice que k perteneciente a R es una cota inferior de la función f de x incluido en Rn en R si se verifica que f de x1 xn es mayor o igual que k para todo x1 xn perteneciente a Rn. ¿Esto qué quiere decir? Pues de manera análoga a cota superior, pues eso es una línea por debajo que la función no es capaz de superar, es decir, no es capaz de bajar más abajo de ahí. En nuestro caso pues será un plano, z igual a k, en el cual pues la función no es capaz de sobrepasar, es decir, no puede bajar más de ahí. Por ejemplo, la función f de R3 en R, que viene dada por f de x y z, el seno de x más y más z, pues como el seno es una función que está acotada entre menos 1 y 1, pues da igual lo que lleve dentro, pues esta función va a estar acotada superiormente por m igual a 1 e inferiormente por k igual a menos 1. Es decir, si yo fuera capaz de dibujar esto en las 4 dimensiones, x y z y luego la otra variable, que es la que da f de x y z, pues al dibujar un plano por la cuarta variable igual a 1 y la cuarta variable igual a menos 1, pues me quedaría encerrada entre esos dos valores. Por otro lado tenemos la definición de supremo e ínfimo. El supremo pues es lo siguiente. Se llama supremo de una función f de x incluido en Rn en R a la menor de sus cotas inferiores. Es decir, el supremo de f de x es el mínimo de todos los valores m, tales que f de x es menor o igual que m para todo x perteneciente a R. Es decir, si yo tengo mi función por aquí, pues esto sería una cota, esto sería una cota, esto sería una cota, esto sería una cota, y habría una que sería la más pequeña que puedo tener, que verifican todas f de x menor o igual que m. Normalmente pues voy a tener ahí un punto de tangencia con esa cota. Y ese sería el ínfimo, o sea, esa cota que es la más pequeña de todas las que tengo por encima. En cuanto al ínfimo, se llama ínfimo de una función f de x incluida en Rn en R a la mayor de sus cotas inferiores. Es decir, el ínfimo en x de f es el máximo de los valores k, tales que f de x es mayor o igual que k para todo x perteneciente a x. Es decir, si yo tengo la función así, pues esto sería una cota inferior, esto sería una cota inferior, cota inferior, cota inferior, cota inferior, cota inferior, y llegaría a una que sería la más grande de todas las que puedo tener. Por tanto, esta sería la cota que viene definida por el ínfimo y será un valor de k, pues el que corresponda. Y este sería el valor de ínfimo. Como observación tenemos que, si tenemos una función f de x incluida en R, si la función no está acotada superiormente, pues no va a existir supremo. Es decir, si la función se va hacia más infinito, no voy a poder ser capaz de pararla. Es decir, siempre que yo ponga una cota, la función la va a superar. ¿Por qué? Porque no está acotada superiormente, es decir, se va a ir hacia infinito. Y si no está acotada inferiormente, pues no va a existir el ínfimo, es decir, no voy a poder encontrar ninguna cota inferior al no estar acotada inferiormente, y por tanto, si no tengo cotas inferiores, no voy a tener una cota mínima, ¿de acuerdo? Ni una cota máxima por aquí encima. Definición 4.1.5. Máximo relativo. Sea f de x incluido en R una función continua. Se dice que a perteneciente a x es un máximo de la función si existe epsilon mayor que 0, de tal forma que para todo x perteneciente a la bola de centro a y radio r, pues se verifica que f de a es mayor o igual que f de x. Es decir, pues lo que venimos haciendo normalmente, si esta es mi función, pues este sería mi máximo, ya que en un entorno de este punto él es el más grande, ¿de acuerdo? Podría ser que la función hiciera así, pero en esta zona él es el más grande, por lo tanto es un máximo relativo. ¿Y por qué relativo? Porque se refiere a esta zona, relativo a esta situación y a este lugar.
Mínimo relativo, pues sea f de x incluido en R, una función continua. Decimos que a perteneciente a x es un mínimo de la función si existe epsilon mayor que 0, de tal forma que para todo x perteneciente a la bola de centro y radio R, pues se verifica que f de a es menor o igual que f de x. Pues algo parecido. Tenemos la función por debajo. Este sería el mínimo, como podéis ver, pues en un entorno alrededor o una bola alrededor del punto es el más pequeño. Y la función podría ser así o así por este lado, ¿de acuerdo? Y aquí tener valores más pequeños, pero en este entorno de aquí es el más pequeño, por eso se le dice relativo. Relativo se refiere relativo a este lugar en el que se encuentra. Bueno, pues respecto a los máximos absolutos y relativos tenemos lo siguiente. Un punto x perteneciente a su máximo absoluto si f de a es mayor o igual que f de x para todo x perteneciente a x, es decir, para todo el dominio. Y esto significa que no hay máximos más grandes que él en el conjunto x. Un punto a perteneciente a x es un mínimo absoluto si f de a es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a x. Lo que quiere decir es que no hay mínimos más pequeños que él en x, es decir, dentro del dominio de definición de la función. El hecho de que exista el supremo e ínfimo no nos va a implicar directamente que existan el máximo y el mínimo. Como ejemplos, ya que no se ve el ejemplo 4.2 al que aquí se refiere, vamos a poner una función que tenga una asíntota horizontal. Entonces, imaginaos esta función que hace así y tiene una asíntota horizontal aquí. ¿De acuerdo? Si yo le voy buscando una cota superior, pues las cotas serían estas, y llegará un momento en que tocaría coger una asíntota como cota. Es decir, su asíntota horizontal la tomaría como cota. Y está muy claro que esto se va acercando, por hecho de ser asíntota, se va acercando pero no llega a tocar nunca. Por tanto, no va a haber ningún valor que llegue a tomar el valor de la cota. En los sitios donde la función sí alcanza el máximo o el mínimo, pues digamos que el supremo y el ínfimo se materializan en forma de un punto en el que se alcanza ese valor. En el caso de funciones que tienen asíntotas, nunca va a haber un punto que tome el valor, porque esto se va acercando y entonces no llega a tocar nunca. Lo mismo podemos hablar cuando la función va hacia abajo y tengo una asíntota que se va acercando por arriba. Entonces yo tendré mi asíntota, no va a tocar nunca, la asíntota haría de cota inferior y no habría ningún punto en el cual se alcance el valor de la cota, es decir, no va a haber un mínimo, no va a haber un extremo. Punto crítico. Se dice que a perteneciente a x es un punto crítico de la función f de x incluido en Rn en R si el gradiente de la función en dicho punto es 0, el vector 0, o bien no está definido, es decir, no es posible definirlo que tenga un valor en concreto. Observación 4.5. En virtud de la definición, un punto es crítico si anula todas las derivadas parciales primeras de la función. Es evidente porque el gradiente está formado por todas las derivadas parciales. Y si es 0 quiere decir que cada una de las componentes es nula también. Teorema 4.1.2. Sea f de x incluido en Rn en R una función continua y diferenciable. Si a perteneciente a interior de x es un máximo o mínimo relativo o absoluto de f, entonces a es un punto crítico de la función. Es decir, si el gradiente de la función en el punto a es 0, o lo mismo que las derivadas parciales en el punto a sea 0. Entonces, esto nos da un criterio de caracterización de máximos o mínimos, que es el que vamos a utilizar para encontrarlos. Y tenemos que tener la precaución de que el recíproco del teorema no es cierto, es decir, un punto crítico, es decir, un punto que haga 0 todas las derivadas parciales o el gradiente, no tiene por qué ser un máximo o un mínimo, porque nos podemos encontrar puntos como el que vamos a definir aquí. Punto de silla. Se dice que un punto crítico a sub 1 sub 2 de una función f de R2 en R, esto se podría generalizar a varias variables, es un punto de silla si se pueden determinar dos direcciones, una va a ser y igual phi sub 1 de x y otra va a ser y igual a phi sub 2 de x, que verifiquen que phi sub 1 de a sub 1 y phi sub 2 de a sub 2 valgan a sub 2, es decir, que pasen las dos por el punto. De tal forma que f de a sub 1 a sub 2 sea mayor o igual que f de x phi sub 1 de x para todo x perteneciente a R. Es decir, que sea un máximo en la dirección de phi sub 1. Y f de a sub 1 a sub 2 menor o igual que f de x phi sub 2 de x para todo x perteneciente a R. Es decir, que sea un mínimo en la dirección de phi sub 2. ¿Esto qué quiere decir?
Que un punto de silla suele ser un punto que se comporta como un máximo en una dirección y como un mínimo en otra dirección. Y en el resto de direcciones pues puede ser máximo, mínimo o no ser nada. Para que un punto crítico sea máximo o mínimo, tiene que ser máximo o mínimo en todas las direcciones. Si hay alguna dirección en la que no hace lo mismo que en las demás, pues estaremos hablando de un punto de silla, un punto de duda o un punto del cual no sabemos decir lo que le ocurre. Las direcciones las podemos tomar en la forma x igual a phi de y, es decir, no tenemos por qué tomar la y en función de la x, podríamos tomar la x en función de la y para realizar este tipo de operaciones también. Bien, para terminar vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a repasar lo que está aquí hecho para que veáis qué es lo que ilustra en los puntos de silla. Nos dice este ejercicio: determina los extremos relativos de la función f de R2 en R, que viene definida por la expresión f de xy igual 1 más x menos 2 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos dicho, es ver cuáles son los puntos críticos, calculando las derivadas parciales e igualándolas a 0. La parcial de f respecto de x será, pues, esto es constante, pues me queda 2 por x menos 2, o lo que es lo mismo, 2x menos 4, que si lo igualo a 0, pues me va a salir x igual a 2. Si hago la parcial de f respecto de y, pues esto es constante, pues solamente tendría que derivar esto, lo que me quedaría con un signo menos aquí delante, ¿vale? Menos 2 por y menos 1, es decir, si lo igualo a 0, pues lo que tendré que es que y igual a 1. Y entonces el punto crítico, tengo aquí las dos coordenadas, pues es el punto 2, 1. Lo que vamos a hacer ahora es tomar dos direcciones para ver que en una de ellas se va a comportar como máximo y en otra se va a comportar como mínimo, como estábamos diciendo. Y así aprendemos a tomar este tipo de direcciones. Bien, pues las direcciones van a ser de la forma de su 1, de la forma x1, con x perteneciente a R. Y de sub 2, de la forma 2y, con y perteneciente a R. Entonces, si lo hacemos así, aquí no estamos usando el hecho de que sean de la forma x igual a algo de y o y igual a algo en función de x. Lo estamos tomando directamente de forma paramétrica. Entonces, si yo hago esto, que sería sustituir la x, dejarla libre, y la y por 1, pues lo que tengo es f de x1, que sería 1 más x menos 1 al cuadrado, porque si yo pongo aquí un 1, esto se hace 0. Entonces, y esto siempre es mayor o igual que 1, porque esta función, si le estudiamos sus puntos críticos, veremos que tiene un mínimo en el punto 2, 1. O sea, para x igual a 2 tendré un mínimo. Por tanto, quiere decir que mi punto crítico a 2, 1 en esta dirección se está comportando como un mínimo. Sin embargo, si cojo un punto perteneciente a la dirección 2, que sería esta, pues f de 2, y sería 1 menos y menos 1 al cuadrado menor o igual que 1. Entonces va a ser menor que f de 2, 1, porque esto, si os dais cuenta, si le hago su análisis derivando y demás, tendré un máximo en y igual a 1. Por tanto, se está comportando en esta dirección como un máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues si en una dirección se comporta como un mínimo y en la otra como un máximo, pues lo que tengo es un punto de silla. Y lo he caracterizado de forma adecuada. Este criterio lo podemos utilizar en el caso que al determinar por los procedimientos que veremos en su momento si los puntos críticos son máximos o mínimos, nos surja un punto de duda en el cual no sepamos decir lo que le pasa, pues usando las direcciones, pues podremos averiguar si le pasa esto o no le pasa. Aparte de estas dos direcciones, que consisten en dejar una de las dos coordenadas libres, podemos elegir un montón de direcciones más para comprobarlo, porque si tiene una que es máximo y otra que es mínimo, no es extraño que haya más direcciones en las cuales es máximo y en las cuales es mínimo. Espero que os haya servido y que os hayan quedado claros todos los conceptos que hemos visto aquí, aunque han sido muchos. En el siguiente vídeo pues ya nos pondremos a calcular y a clasificar los extremos relativos de una función.